Muy buenos días, aquí estamos una vez más, estamos estudiando el curso que se llama La Teología del Pacto, y en esta clase vamos a considerar el pacto con David, que en verdad es el último pacto en la serie de pactos que todos forman parte de lo que se llama el pacto de la gracia. Pero empezamos con el pacto con Adán, pacto de obras, pacto de comienzo, y luego tocamos lo de Noé. Y después de Noé, el pacto con Abraham, del cual entendemos lo que es la justificación por fe y muchas promesas más que se nos ofrece en el Evangelio. Y después el pacto con Moisés, estableciendo la nación, pero también las leyes que gobiernan el pueblo de Dios, y esas leyes también, las leyes morales de ese pacto también nos gobiernan a nosotros bajo el nuevo pacto. Pero en esta mañana consideramos el pacto con David. Y ese pacto también se llama el pacto del reino, porque en este pacto Dios establece su trono y establece su reino aquí en la tierra. Y vamos a ver que el mensaje de este pacto principalmente es que sí, Dios es el rey, pero Dios gobierna también en la tierra a través de, en este caso, un rey humano que se llama David, esperando el día en que el Dios hombre gobernaría todo el universo sentado sobre su trono bajo el nuevo pacto. Muy bien, antes de empezar, vamos a orar. Gracias, Padre. Aquí estamos una vez más en tu presencia, recibiendo esta sabiduría de tu palabra, sabiduría que en verdad es capaz de salvarnos. Y gracias por esta palabra inspirada por el Espíritu Santo. Te rogamos al mismo Espíritu que nos instruya en esta mañana, que me ayude a enseñar con claridad y correctamente bien lo que es tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo esto. Primero que nada vamos a considerar el trasfondo del pacto con David. Otra vez tocamos el papel del pacto con Moisés, porque dependimos mucho a Moisés en la clase anterior para poder incluirlo dentro de la serie de pactos que forman el pacto de la gracia. En la clase anterior presentamos la evidencia exegética que el pacto con Moisés tiene un papel muy importante en el desarrollo del pacto de gracia a través del Antiguo Testamento. Respondimos también a la posición del teólogo Michael Horton y otros que ven el pacto mosaico como condicional y una nueva publicación del pacto de obras. Según este punto de vista, Horton no consideran, estos teólogos no creen que el pacto de Moisés sale del pacto de Abraham, pero vamos a ver que todos los pactos tienen una consistencia y uno fluye del otro y tiene la misma sustancia. Vamos a considerar lo que se llama la continuidad entre los pactos. En esta clase vamos a presentar la evidencia exegética que el pacto con David sí fluye definitivamente del pacto con Moisés y también cumple varios aspectos del pacto con Abraham. Esas evidencias también son útiles para ayudar a establecer el pacto con Moisés como una parte integral del pacto de gracia. Sin duda, la Biblia consistentemente presenta una continuidad de sustancia de un pacto al otro. Entonces hay una consistencia orgánica. Presentan en la misma sustancia en cuanto a las promesas de Dios, pero uno va más allá, ampliando lo que se enseña en el pacto anterior. Y así vemos el plan de redención desenvolviéndose a través de toda la Biblia y, por supuesto, con todo consumado bajo un nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces, solo estamos estableciendo ahora la conexión entre Moisés y David. Pero primero que nada, hay que ver en la Biblia
la transcripción de la ley. Es decir, antes de subir al trono, cualquier rey tuvo que escribir o transcribir personalmente toda la Torah. En otras palabras, imagínense, eso se tuvo que escribir desde el capítulo 1 de Génesis hasta el último versículo de Deuteronomio en su propia mano. Toda la Torah. ¿Y por qué? Bueno, sabemos es que porque primero la ley y segundo el rey. Es decir, porque su responsabilidad del rey era la de reinar y gobernar basado en la ley de Moisés. Entonces, obviamente, el pacto con David fluye del pacto con Moisés porque la primera cosa que tiene que hacer es transcribir toda la Torah. Vemos que la conexión entre el pacto con David y el pacto con Moisés es cercana y obvia. La ve, el aspecto del mediador. Entonces, estos dos pactos, Moisés y David, obviamente, tienen un mediador. Vemos en este pacto que el rey cumplió el papel de mediador con un tipo del mediador que ha de venir. Y por supuesto, ese mediador será Jesucristo. Pero estos mediadores son tipos, son sombras, son profecías, indicaciones, anticipando la llegada del verdadero, del Rey Jesús. Este tema es basado más claramente no en el pacto con Abraham, sino en el pacto con Moisés. Moisés mismo en ese pacto es el mediador entre Dios y el pueblo. Cuando la gente comete idolatría con el becerro de oro, es Moisés quien interviene para abogar por la gente, para que Dios no la visite con el juicio justo que se merecen instantáneamente en aquel momento. No es que Moisés sea más compasivo que Dios. No, Dios eligió a Moisés a servir como un mediador entre Dios y el pueblo para enseñarles a ellos y también a nosotros que necesitamos a un mediador. El papel del mediador es más claramente presentado en el pacto con Moisés de lo que es en el pacto con Abraham. En el caso de Abraham es Melquisedec y no Abraham quien sirve como sacerdote ante el Altísimo y recibe diezmos de Abraham. El papel del mediador es más claramente presentado en la función de Moisés que tiene que intermediar más de una vez entre Dios y el pueblo. Bueno, vemos esto varias veces en el libro de Éxodo. Resumen de esta parte. El hecho de que el rey David tuviera que escribir por completo el Pentateuco muestra una conexión muy cercana entre el pacto con Moisés y el pacto con David. Y también se ve en ambos pactos un mediador. Más allá de eso, vamos a considerar el pasaje clave. Segundo Samuel es el pasaje clave donde Dios establece el trono y el reino perpetuo de su siervo David. Entonces, la pregunta es esta: ¿por qué existe la necesidad de un rey? Quizás ustedes recuerden por leer estos libros históricos que aparentemente Dios, por supuesto fue el plan de Dios que tuviera rey, pero la gente quería un rey con motivos erróneos. La gente estaba pidiendo un rey para que ellos pudieran parecer así como las demás naciones. Y ellos querían un rey para que ese rey sirva como su protector de las naciones enemigas a su alrededor. Y Dios siempre quería ser su protector y no este rey. Pero después de todo, Dios sí eligió un rey, pero un rey conforme a su diseño, a su imagen. Es decir, un rey que serviría como pastor, un rey que gobernaría basado en las leyes de Dios. Comenzando con 2 Samuel 7, vemos cómo el pacto con David se basa en y expande ambos pactos, el pacto con Abraham y el pacto con Moisés. La importancia de esta sección, estamos en la página 123 de la guía, la importancia de 2 Samuel en el desarrollo del pacto de gracia. En este pasaje, el trono de David se establece. Bajo David, el reino de Dios llega.
En el pacto con David, el propósito de Dios para redimir un pueblo llega a su cima bajo el antiguo pacto. El hecho de que el rey está sentado sobre su trono indica que el reino ha llegado. Ese indicador es verdad en el Antiguo Testamento tal como en el Nuevo. Es imposible exagerar o enfatizar demasiado la importancia de estos eventos en la vida del reino de David dentro del desarrollo del pacto de gracia. Es de igual importancia tanto como el llamado a Abraham, el arbusto ardiendo, con Moisés, y la dádiva de la ley en el monte Sinaí. Los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento enseñan que para poder entender el reino de Jesucristo es necesario comprender el reino de David bajo el antiguo pacto. Ustedes saben que en las genealogías de Jesucristo en el Nuevo Testamento se menciona, y David tiene un papel, un lugar bastante importante en este registro. ¿Por qué? Porque en este título David es Jesús es el hijo de David, pero también es el rey al cual el reino del rey David profetizaba o anticipaba, aspiraba. Vamos a ver, número 1, la importancia de esa sección, de este capítulo 7 de 2 Samuel. 1. Casa de David. Aquí vemos el establecimiento de la casa de David, es decir, el reino o la línea de David. El establecimiento de la casa de David es una parte integral de Dios para aplastar la cabeza de la serpiente, y vamos a ver cómo Cristo cumple todo esto en otra clase. Segundo, trono. Según Salmo 78, el establecimiento del trono de David fue esencial para establecer el reino de Dios entre su pueblo. Vamos a leer ese salmo. Rechazó a los descendientes de José y no escogió a la tribu de Efraín, el hijo de José. Más bien escogió a la tribu de Judá y el monte Sión, al cual ama. Construyó su santuario alto como cielos, como la tierra, que él afirmó para siempre. Escogió a su siervo David, al que sacó de los egipcios de las ovejas, y lo quitó de andar arreando los rebaños, para que fuera el pastor de Jacob, su pueblo, el pastor de Israel, su herencia. Y David los pastoreó con corazón sincero, con mano experta los dirigió. Muy bien, fue importante para los propósitos de Dios en el presente y el cumplimiento de lo que Dios iba a hacer en el futuro. Dios había rescatado a su pueblo de Egipto, les había dado una buena tierra y había despedido a sus enemigos. Salmo 78 enseña esto. Pero por su pecaminosidad, en el tiempo de los jueces, Dios los entregó a sus enemigos. Salmo 78, versículos 60 a 64. Dios los rescató de nuevo, estableció su santuario. Salmo 78, versículo 69. Proveyó el remedio por sus pecados y preparó un camino para que la gente viviera en justicia. ¿Y cómo hizo todo esto? Por establecer el trono y el reino de David. Lo hizo por establecer a David como el pastor rey de Israel. Para el salmista es necesario que David sea el rey para que Dios cumpla sus propósitos establecidos en el pacto con su pueblo. B. Ahora vamos a ver el trasfondo histórico, la ocasión histórica. El libro de 2 Samuel presenta 4 eventos importantes que ponen la base necesaria para la coronación de David. Vamos a ver que terminó la guerra civil. Vamos a ver también que David capturó a Jerusalén, muy importante. Vamos a ver también que él llegó el arco de pacto a Jerusalén y también experimentó un periodo de paz y shalom. Muy bien. Número 1. La guerra civil. Bueno, fue una guerra, no sé si han leído esto recientemente, pero lo leí anoche. Fue
tiempo sangriento, terrible, horrible, con, bueno, pura matanza en todos lados. Fue terrible. La guerra civil muy larga entre las fuerzas de Saúl y las de David llegó a su fin y David fue formalmente reconocido como rey por el pueblo. Bueno, vamos a leer esta sección en 2 Samuel, capítulo 5. David es ungido rey de Israel. Todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David. Le dijeron, Su Majestad y nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. El Señor le dijo a Su Majestad, tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David. Y allí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Además, David se da cuenta que Dios lo había establecido por amor a su pueblo. Dios lo había establecido como rey, segundo Samuel, capítulo 5, versículo 12. Con esto se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como rey sobre Israel y había engrandecido su reino. Tenemos que recordar la importancia de esa guerra entre David y Saúl. No solamente fue una guerra civil, sino una guerra santa. Quiere decir que las tropas en ambos lados veían a su ungido como el ungido de Dios, por derecho divino. Los participantes en ambos lados del conflicto creían que estaban haciendo la voluntad de Dios. Por eso los soldados con un fanatismo feroz defendían su causa y a su ungido. La brecha que resultó de este conflicto nunca desapareció de la vida de Israel. Como rey, David siempre tenía que preocuparse por la posible deslealtad de parte de los que habían apoyado a Saúl. En algún sentido, el rey David podría decir que era, entre comillas, la era de oro. En otro sentido, era un tiempo y reino muy precario para David. Existía hasta el final de su reino la amenaza de una usurpación de su trono. Pero por lo menos, antes del reino de David, la guerra civil había concluido. Y Abner y Joab eran los comandantes de ambos lados. Joab con David y Abner con Saúl. David reconoce la soberanía de Dios. Hubiera sido imposible si no fuera por la soberanía de Dios que David fuera rey. Un poco de tiempo antes, en el capítulo 3, el comandante Abner, el comandante del ejército de Saúl, propuso un tratado de paz a David. Y Joab, el comandante militar bajo David, respondió por apuñalarlo o lo mató. Y Abner, el hombre más honorable de todos, murió. Humanamente hablando, con este tipo de violencia y desconfianza, David debía estar pensando, esta guerra nunca tendrá fin. Por eso en 2 Samuel capítulo 5 versículo 12, cuando David dice que él se da cuenta de que lo había hecho rey Dios, esa no es una expresión de humildad, es una expresión realista. David lo entiende por tanta violencia, resentimiento, desconfianza y espíritu de venganza que existía entre los que apoyaban a Saúl y los que lo apoyaban a él, como un milagro que él sea el rey. El lector de esta sección, y en especial 2 Samuel capítulo 5 versículo 3, verá que David es rey solo por la mano de Dios y por ningún otro motivo. En resumen, antes de que la coronación de David ocurra en el capítulo 7, la guerra civil tendría que terminar y ya se ha acabado. Necesario, ¿verdad? David no puede seguir sirviendo como rey si eso no había ocurrido. Número 2, otro milagro, la captura de Jerusalén. David derrota a los jebuseos y captura a Jerusalén, según Samuel capítulo 5, versículo 6. David conquista Jerusalén. El rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían ahí. Los jebuseos, pensando que David no podría entrar en la ciudad, le dijeron a David,
Aquí no entrarás para ponerte en retirada. Nos bastan los ciegos y los cojos. Los jebuseos pensaban que era imposible que alguien tomara la ciudad, pero David lo hizo. Era importante que David reinara desde Jerusalén porque era una ciudad más centralizada y estratégicamente localizada por el comercio y la fortificación para la protección de los habitantes. Antes de tomar Jerusalén, David reinaba desde Hebrón, una ciudad en el territorio de la tribu de Judá, la tribu de David. Pero ahora él mueve la capital a una ciudad que nunca había sido una posesión de Israel. Esta mudanza es importante para establecer unidad. Jerusalén también está más cerca de las tribus norteñas y le da a David acceso a esas tribus para gobernarlas. Seguimos con la ocasión histórica, los eventos que conducen a David al trono. Ya hemos considerado la necesidad de que termine la guerra civil y ya terminó, número 1. Número 2, David conquistó a Jerusalén. Dijeron que no era posible, pero la conquistó. Entonces ya está listo para reinar desde Jerusalén. Tiene acceso al norte, también a la tribu del sur, y está todo listo. Y número 3, David lleva el arca del pacto a Jerusalén, según Samuel capítulo 6. Y al hacerlo públicamente, despliega su deseo para relacionar su propio reino con el trono o con el reino de Dios. De esta manera, el concepto de teocracia realizó su plena expresión. Según Samuel capítulo 6, versículo 17, dice así: el arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. La instalaron en su sitio, y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. El arca del pacto es una representación visible, física y tangible de la presencia de Dios con su pueblo. El arca es donde Moisés iba a encontrarse con Dios. El arca es donde el pueblo ofrece sacrificios a Dios. La misericordia del pacto es dispensada desde la cubierta propiciatoria dentro del arca. Por medio de todos estos elementos, la presencia de Dios con su pueblo se representa. Ahora llevan el arca a Jerusalén, donde David reina. Por eso el reino de Dios y el reino de David se unen e interconectan. Esto es sumamente importante. Uno de los aspectos más importantes del pacto con David. El rey de Israel reinará bajo el mandato directo de Dios y su presencia será simbolizada en la forma del arca. Y luego, número 4. Vemos un periodo de paz y seguridad en Israel sin precedentes. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 1. Una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Dios le da a David un gran alivio de conflicto y guerra. Ya no hay guerra ni con los filisteos, ni tampoco guerra civil. Por un gran periodo de tiempo tenían los dos estados en paz ocurriendo simultáneamente. Y estos 4 acontecimientos forman el contexto y trasfondo histórico para el pacto con David.